Jo, 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 jo. Buenas, hola. El día de hoy, esto creo que estuve leyendo un poco la Biblia y encontré unos versículos súper importantes. Tengo la computadora, porque aquí los puse. Esta es la versión TLAI, que es la traducción interconfesal, la actual creo que es. A ver, am, no lo hice, pero está ¿cómo se dice? Está resumido, no está escrito el nombre completo. Pero bueno, esperen que me estoy quedando sin aire porque aquí me está tapando esto, así que yo creo que se merece que por lo menos pongan atención a lo que les quiero decir, porque me estoy quedando sin aire y ya me pica, no soy de ponerme cosas en el pelo, todo lo hago por... Yo creo que también no solamente para hablar de Dios, sino que creo que lo esencial y lo principal siempre es, obviamente el mensaje de Dios, pero hay veces que meto humor también para que la... Anda desobediente este bigote, quédate quieto, no se quiere quedar quieto. Pero hay veces que meto humor también para que las personas puedan entenderlo más fácilmente, diría, o que se interesen en esto. Entonces, el primer versículo dice, es Proverbios 28:14. ¿Qué dice Proverbios 28:14? Dice, Dios bendice a quienes lo obedecen, pero los necios caen en la desgracia. Esto es súper entendible, súper fácil de entender. En Deuteronomio hablaba de las bendiciones de la obediencia y también hablaba de las cosas malas que le pasan a los que no obedecen. Y por eso aquí al final dice en la desgracia, porque los que no obedecen a Dios tienen dificultades. Dice, no me voy a meter mucho porque es súper largo el versículo que habla de Deuteronomio, pero dice que le van a pasar cosas malas, que su siembra no va a prosperar, que su trabajo no, esas cosas, ¿saben? Porque realmente pasan. Cuando no lo deseamos a Dios, eh, perdón, es que no, es bien desobediente. Esta parte de aquí está bien desobediente ahorita. Cuando no lo obedecemos, Santa Claus acaba de rejuvenecer. Cuando no lo obedecemos, nos pueden pasar esas cosas. Por eso lo mejor siempre es obedecerlo. Sé que no siempre es bueno, pero la recompensa siempre, lo siempre es mucho mejor. Ahí queda bien. La recompensa siempre es mucho mejor. Entonces, tenemos que estar en constante obediencia, porque mientras más, esto lo repetí, cuando hay más obediencia hay más propósito, y mientras más propósito hay más bendición. Entonces tenemos que obedecerlo. El siguiente versículo, y este es muy clave, es Proverbios 28:13. En la tele ahí también, en la traducción, eh, no me acuerdo cómo se dice, universal, no, traducción interconfesal, algo así. No sé cuál es exactamente, pero eso se trata. Y dice Proverbios 28:13, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja recibe el perdón. Aquí decía que quien confesaba en la Biblia, quien confesaba sus pecados iba a alcanzar misericordia. Entonces, cuando nosotros, en vez de no querer aceptar que estamos haciendo mal, muchas veces es necesario. Muchas veces muy necesario. Demasiado necesario. Um, y bueno, después de esto voy a... bueno, no, yo les recomiendo, hay alguien que está en inglés, pero que ayuda espiritualmente mucho, se llama David Diga Hernández, creo que es un pastor si no me equivoco. Obviamente está en inglés, pero hay pistas de audio para poder escucharlo en español. Y habla también de cómo identificar la voz de Dios y esas cosas, porque muchas veces supuestamente es un pecado y no es un pecado, pero ahí es donde que viene lo que él mencionaba como el toque religioso, que él pensaba que si no iba adentro y hablaba una persona de Dios, la eternidad de la otra persona iba a morirse y él iba a ser condenado. Y ese es el toque religioso y eso es lo que no se debe hacer. Pero no sé si es para otro tema. Lo digo porque es algo largo y yo no lo voy a explicar como lo explica él, pero se lo recomiendo. Se llama David Diga Hernández para los que quieren escuchar esto. Yo solo hago mi trabajo, es hablar de Dios a los demás. Entonces, Proverbio 28:13, lo vuelvo a repetir, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Esta es una parte muy importante. Si nosotros escondemos lo que hacemos mal,
Es imposible, imposible que Dios nos ayude. No, ¿por qué no podemos prosperar? Porque no lo estamos obedeciendo. Y acabamos de leer anteriormente. Si lo obedecemos, esos son los que prosperan. Esos son los que Dios nos bendice. Pero si no, caemos en desgracia. Dice, quien esconde sus pecados jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, dejarlo. No es fácil. De la ayuda de Dios todo se puede. Muchas veces, personalmente, creo que como cualquier otra persona, muchas veces sufrimos con muchos pecados que son malos contra el cuerpo, la inmoralidad sexual, esos diferentes tipos de cosas. Pero yo me doy cuenta que siempre, cuando yo le pido ayuda a Dios, cuando yo le oro en el momento exacto, en ese momento en el que puedo caer, cuando le empiezo a orar en ese entonces, literal, no hay nada que lo pueda parar. Si tú lo crees en tu corazón y aún si sabes la palabra y te dices en tu mente, la Biblia dice huir de la inmoralidad sexual, es súper fácil, demasiado fácil. Pero no es algo fácil. Pero yo les voy a recomendar que no se enfoquen en el pecado. No se enfoquen en, tengo que estar atento porque en cualquier momento puede venir. Entonces, en el momento que venga, ahí voy a evitarlo. No, enfóquense en Jesús. Cuando ustedes se empiezan a enfocar a Jesús, Jesús los va a empezar a convencer a ustedes. Y los va a hacer de tal manera que ya no estén en el pecado, que ya no sigan en esas cosas. No es fácil. Es un proceso muy complicado, pero es un proceso en el que Dios nunca nos va a dejar de las tantas misericordias si nosotros confesamos sus pecados. Y me quiero ir específicamente aquí en la Biblia, en la epístola de Juan, dice primera San Juan, vamos a leer desde el 5, dice, Dios es el título, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Yo creo que no es necesario explicar tanto eso, pero sí sencillamente, por ejemplo, pongo estos ejemplos porque hay veces que el Espíritu Santo obra y pone ejemplos porque sí. El Halloween, eso no es bueno porque he escuchado que muchas veces dicen, vamos a hacer un Halloween cristiano. Y digo, yo escuché una herejía. No, ok. No, tampoco no estamos aquí para condenar, pero el Halloween cristiano no se puede hacer. Solo estoy dando un ejemplo porque la Biblia dice que Dios no está en las tinieblas. Pero seguimos más adelante. El 6, este es súper importante. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Lo que les decía anteriormente. Y dice más adelante, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si nosotros tenemos esa comunión con Él, lo buscamos. Sabemos que hicimos mal, pero lo buscamos poco a poco. No solamente demuestra ese perdón, sino también esa comunión que tenemos con Él. No sé si me estoy dando a entender. Cuando uno peca, la única manera de saber si está perdonado es cuando cambia. ¿Y cómo se hace eso? Tener una comunión con Él cada vez más. Porque no es fácil, no es de aquel momento a la mañana. ¿Se puede hacer con el poder del Espíritu Santo? Sí, pero el enemigo no se va a dejar así nomás. El enemigo no va a decir, tiene el Espíritu Santo, bien. No, el enemigo obviamente va a atacar más y más. Porque mientras más nos acercamos a Dios, mientras más nos acercamos al propósito que Él tiene establecido, el enemigo más lo va a atacar. Pero ahí es en el momento en el que nosotros tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo. Hey, volvió Santa Claus, espero que esta vez el bigote no esté desobediente. Bueno, volvió Santa Claus, ¿ok? No, my idea. Está como... Dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No voy a decir nada de eso, eso es súper claro. Y el 9, este es el importante, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El primer paso es aceptar que estamos haciendo mal, aceptar que estamos pecando. El segundo paso es confesarlo, sí, confesarlo es aceptarlo. Y después pedirle ayuda a Dios. Y el tercero es buscarlo en espíritu y en verdad. Y poco a poco nos va a ir convenciendo. Hasta que ya no habitemos en el pecado. Y la tercera es muy importante también. Proverbios 28:9. En la tele ahí también. Dice así. Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Si se dan cuenta de estos tres versículos,
siempre hay un tema principal. Y el tema principal siempre es la obediencia. No sé qué estoy haciendo. El tema principal siempre es la obediencia. Si se han fijado. Ahí está bien. El tema principal siempre es la obediencia. En los tres siempre habita la obediencia, porque eso es lo que se debe de hacer. Obedecerlo no es fácil, es horriblemente difícil, pero siempre es lo mejor. La Biblia misma en Hebreos creo que le dice, la disciplina al momento puede ser dura o puede ser horrible, pero después da ese fruto apacible de justicia y paz. Entonces dice, Dios rechaza la oración de los que no lo obedecen. En Proverbios 28:9. ¿Qué significa eso? Que obviamente creo que es más que claro. No, nosotros no podemos. De repente estamos pidiendo cosas a Dios, le estamos pidiendo que nos haga esto. Y cuando Dios no lo hace es como, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Yo te oro, te pido y te pido. ¿Por qué no me lo cumples? Es porque no lo estamos obedeciendo. Por eso es que muchas personas que yo he visto y digo, pero si esa... Y no me gusta decir esto porque se puede escuchar como muy ofensivo, porque yo no soy nadie. Yo la verdad no soy ni esto. Pero muchas veces yo miro a las personas y digo, se supone que son hijos de Dios, que llevan un montonazal de años. Dios les tiene que, aunque son aves bendecido, ¿no? Y miro que ellos muchas veces viven sufriendo y digo, ¿por qué? Porque quizás, yo no puedo definir nada, pero si una persona obedeciera a Dios, Dios es justo para recompensarnos. Pero si nosotros no lo estamos obedeciendo, ¿no? Entonces muchas veces eso me indica que quizás las personas no lo están obedeciendo como debe de ser. Yo no sé ustedes qué opinan, pero eso es lo que yo opino. Entonces, eh, muchas veces también cuando estamos orando, no sentimos a Dios cerca o como que se nos ha abandonado. Déjame decirte que Dios siempre está ahí. La única diferencia es que si tú sigues viendo en el mismo ciclo de no obedecerlo, en el mismo ciclo de pecado, Él no va a escuchar tu oración. Es como que alguien injusto, alguien que ha hecho toda su vida mal, parece algo lógico, pero realmente es muy importante y muchas personas se lo olvidan. Pero es como que alguien que haya vivido su vida como él quisiera, en vez de hacerlo como Dios le placiera, va a Dios y le pide, Dios, hazme este milagro, por favor. No lo va a cumplir hasta que no haya un arrepentimiento genuino y una obediencia. Y perdón, sí puede ser difícil, pero es que es la única manera en la que Dios puede obrar. En la obediencia está la bendición. Entonces, solamente quería dejarles eso en claro. Son versículos muy importantes. No quería, sé que es un poco largo, pero no quiero hacerlo uno por uno. Quiero hacerlo todo de un solo para que si ustedes puedan entender. Y acuérdense que lo que más se repite acá es la obediencia. Mientras hay obediencia, hay bendición. Y Dios te escucha. Así que acuérdate de eso, acuérdate, Dios te ama. Búscalo, estás a tiempo antes de que Él venga. Busca a Dios mientras pueda ser hallado y Él te va a agarrar con sus brazos de amor y te va a hacer alguien nuevo. Pero tienes que obedecerlo. Sí que es difícil, sí que es horrible, porque por lo menos en el ámbito de que es horrible, en el ámbito de que uno se siente mal. Pero no es que se sienta mal, es que está siendo convencido por Dios. Y es normal no sentirse con paz cuando uno se está convencido por Dios. Porque son cosas que tienen que pasar. Porque no, Dios no te va a decir, eso es lo que está haciendo, no está bien. Y ya se va a ir. No. Si Dios te da señales, la va a dar fuertes, de una manera que sea firme y constante. Lo que está en tu corazón, que sientas que estás haciendo mal, aunque hay que tener es muy diferente los pensamientos religiosos y el Jesús de la relación. Esos son muchos otros temas, pero los pensamientos religiosos muchas veces nos hacen creer que estamos haciendo mal. Realmente no es así. Yo no me voy a meter en esas cosas, pero supongo que pueden entender un poco. Entonces, cuando es de Dios, es un pensamiento firme y constante.
Pero yo no quiero, que si los que escuchan esto y quizás tienen problemas de escuchar la voz de ellos, yo también, no es tan fácil. Yo por eso mejor les recomiendo que se vayan ¿cómo se le dice? Al, al pastor que les digo, David Diga Hernández, porque él se lo va a explicar mejor. Y si ustedes saben inglés, mucho más fácil. Así que ya saben, Dios te ama. Navidad, Navidad, hoy es Navidad.